El Congreso de los Diputados ha dado un golpe devastador a los planes del gobierno de Pedro Sánchez, al rechazar de manera rotunda y contundente la propuesta de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, una iniciativa que, desde sus primeros pasos, generó más controversia que apoyo y que rápidamente se convirtió en uno de los temas más debatidos dentro del panorama político español. La propuesta de esta nueva agencia, que desde el principio parecía más una maniobra para consolidar el poder del Ejecutivo que una verdadera mejora del sistema sanitario del país, ha sido finalmente tumbada por una oposición unificada, liderada por el Partido Popular, que logró reunir el apoyo de otros partidos, como Vox y Junts, para bloquear lo que muchos consideraban una estructura burocrática innecesaria, y lo que es aún más importante, un instrumento para asegurar los intereses políticos del gobierno socialista. El rechazo a la creación de esta agencia no solo ha representado una derrota para el gobierno de Pedro Sánchez, sino que ha desvelado las intensas tensiones políticas y la desconfianza generalizada hacia las intenciones de la administración socialista, y ha puesto de manifiesto las estrategias que muchos consideraban manipulativas y clientelistas. La propuesta de la Agencia Estatal de Salud Pública, que había estado en proceso de gestación durante varios años, se presentó oficialmente como una solución para modernizar y centralizar la gestión sanitaria en España, buscando una mayor eficacia en la respuesta a situaciones de emergencia sanitaria y un mejor manejo de los recursos del sistema de salud. Sin embargo, la gran mayoría de los críticos, entre ellos partidos de la oposición y expertos en salud pública, consideraron que su verdadera finalidad era más política que sanitaria. De hecho, muchos acusaron al gobierno de Pedro Sánchez de intentar crear una nueva plataforma que, en lugar de resolver problemas reales de salud pública, serviría para proteger y garantizar posiciones de poder para aquellos más cercanos al Ejecutivo. La sombra de Fernando Simón, el exdirector del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que durante la pandemia de COVID-19 se convirtió en el rostro más visible de la gestión sanitaria del gobierno, estuvo presente durante todo el debate. Simón, aunque considerado por algunos como un experto en salud pública, también fue un símbolo de las críticas hacia la gestión sanitaria de Sánchez, ya que muchos veían en él a alguien que representaba los errores y las contradicciones de la respuesta oficial del gobierno durante la crisis sanitaria. Con esta nueva agencia, se temía que el gobierno estuviera buscando no solo mantener su control sobre la salud pública, sino también asegurar que los aliados del poder siguieran recibiendo favores, y lo que es aún más preocupante, garantizando que ocuparan puestos estratégicos dentro de la administración pública, asegurando de esta manera su influencia en el futuro. La votación en el Congreso de los Diputados, que terminó con el rechazo masivo de la propuesta, se convirtió en un claro ejemplo de cómo las dinámicas políticas pueden cambiar de manera abrupta y rápida. Aunque en un principio el Partido Popular mostró una postura más neutral ante la propuesta de crear la Agencia Estatal de Salud Pública, la situación dio un giro inesperado cuando el PP decidió cambiar su voto en el último momento y unirse con los partidos de extrema derecha, como Vox y Junts, para frenar lo que muchos consideraban un intento más de centralización del poder por parte del Ejecutivo socialista. Este cambio de postura no solo sorprendió a la opinión pública, sino que también fue visto como un acto de resistencia ante lo que muchos consideran un sistema clientelista que está infiltrado en las estructuras del poder. Para la oposición, esta victoria fue un triunfo en su lucha constante por frenar lo que consideran un abuso de poder del Partido Socialista y de sus aliados. El resultado de la votación no solo mostró la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez en este asunto, sino también la creciente polarización en el Congreso, donde las alianzas entre diferentes partidos se están redefiniendo constantemente y donde las tensiones internas están al orden del día. El rechazo a esta propuesta no solo ha sido un golpe para el gobierno, sino también para aquellos que defienden que la creación de esta agencia podría haber sido una herramienta útil para mejorar la salud pública en España. Sin embargo, la falta de consenso sobre sus objetivos y la percepción generalizada de que estaba más orientada a mantener una estructura de poder que a resolver los problemas reales del sistema sanitario, terminó por inclinar la balanza hacia el rechazo. Muchos expertos en salud pública advirtieron que lo que verdaderamente necesita España no es la creación de más organismos públicos, sino una reforma profunda y efectiva del sistema sanitario, que aborde los problemas de gestión, financiación y eficiencia que arrastra desde hace décadas. Para algunos, la creación de esta agencia era solo una solución cosmética que no abordaría los problemas fundamentales que aquejan al sistema sanitario español y que, más bien, respondía a intereses políticos de quienes querían asegurarse de que sus aliados siguieran ocupando posiciones de influencia. Además, esta derrota política ha tenido un gran impacto en la percepción pública del gobierno de Pedro Sánchez, ya que ha puesto al descubierto lo que muchos consideran su intento de manipular las instituciones en beneficio propio.
La creación de nuevos órganos y estructuras administrativas que supuestamente tienen el objetivo de mejorar la gestión pública, pero que en realidad se perciben como mecanismos para perpetuar el poder político y alimentar redes clientelistas, ha sido una de las críticas más recurrentes hacia el gobierno socialista. La fallida creación de la Agencia Estatal de Salud Pública ha reforzado esta imagen de un gobierno que, en lugar de centrarse en las necesidades reales del país, está más preocupado por consolidar su poder y asegurarse de que sus aliados se beneficien de la estructura estatal. El resultado de esta votación podría tener consecuencias políticas a largo plazo. No solo demuestra la capacidad de la oposición para unirse y desafiar al gobierno en temas clave, sino que también pone en evidencia la creciente desconfianza hacia el Ejecutivo socialista y sus políticas. El gobierno de Pedro Sánchez podría enfrentar dificultades adicionales para avanzar en otras iniciativas similares en el futuro, ya que el rechazo a esta propuesta ha dejado claro que existe una resistencia considerable dentro del Congreso y en la opinión pública a la creación de nuevas estructuras burocráticas que no sean percibidas como necesarias o beneficiosas para la ciudadanía. Esta derrota política podría marcar un punto de inflexión en el enfoque del gobierno hacia futuras reformas, ya que la presión de la oposición y la desconfianza del público están obligando al Ejecutivo a reconsiderar sus estrategias y tácticas en cuanto a la creación de nuevas instituciones públicas. En última instancia, lo que esta situación ha demostrado es que las dinámicas políticas en España están cambiando rápidamente, y que los partidos de la oposición están cada vez más dispuestos a desafiar las propuestas del gobierno cuando consideran que éstas solo sirven para consolidar su poder político en lugar de atender las verdaderas necesidades del país. El revés sufrido por la ministra de Sanidad, Mónica García, tras el rechazo a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, ha sido no solo políticamente devastador, sino particularmente humillante para ella. La ministra, que había defendido con una inquebrantable convicción la necesidad de esta nueva agencia, no pudo esconder la magnitud de su frustración al conocer los resultados de la votación. En un claro momento de desesperación, y en un gesto que no pasó desapercibido para la opinión pública, Mónica García comenzó a llorar ante las cámaras de los medios de comunicación presentes en el Congreso. Esta imagen, llena de emoción y descontrol, rápidamente se convirtió en el centro de atención de periodistas y usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a especular sobre la magnitud de la humillación política que estaba experimentando la ministra. En lugar de asumir la derrota con la compostura que se esperaría de una figura de su calibre, García intentó desviar la atención de su evidente frustración acusando a los diputados del Partido Popular de burlarse de ella, lanzando una polémica declaración en la que insinuaba que los opositores se habían quedado con el chiringuito que ella había estado intentando crear. Las imágenes de su llanto y de sus palabras, que no hicieron más que alimentar la narrativa de un gobierno incapaz de gestionar la oposición, pusieron de relieve una vez más cómo el Ejecutivo de Pedro Sánchez está tan enfocado en preservar su red clientelista de poder que, en ocasiones, se olvida de escuchar a aquellos que se oponen a sus propuestas y, sobre todo, a los ciudadanos que realmente se beneficiarían de una gestión eficiente y responsable. Este lamentable episodio se convirtió rápidamente en un tema central de conversación en los medios de comunicación, no solo porque mostraba la debilidad emocional de la ministra, sino también porque exponía la creciente desesperación del gobierno frente a lo que, para muchos, ya era una causa perdida. Mónica García no logró contener su emoción, y en su afán por defender una ley que ya estaba condenada al fracaso, puso en evidencia la falta de argumentos sólidos y de estrategia que caracterizan muchas de las iniciativas del Ejecutivo. La situación fue tan surrealista que algunos analistas políticos apuntaron que, en lugar de buscar el apoyo de la oposición o reforzar la justificación de su propuesta, la ministra se había dejado llevar por una reacción visceral que no hacía sino empeorar la percepción pública del gobierno. Las redes sociales, siempre atentas a este tipo de situaciones, no tardaron en viralizar las imágenes de García visiblemente abatida, lo que alimentó aún más las críticas hacia el gobierno y hacia la gestión de la ministra. El debate en torno a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública ha puesto al descubierto no solo las debilidades internas del gobierno, sino también las verdaderas intenciones que subyacen a la propuesta. Desde el inicio de la discusión, la propuesta fue ampliamente criticada por la oposición, especialmente por el Partido Popular, que se encargó de señalar las incongruencias y los peligros que veía en la creación de esta nueva agencia. Los diputados del PP no dudaron en calificar la propuesta de aparato de propaganda diseñado exclusivamente para servir a los intereses del gobierno de Pedro Sánchez, acusando a la ministra y a su equipo de intentar manipular la administración pública para garantizarse una estructura de poder que perpetuara la influencia del Partido Socialista. La intervención de la diputada del PP, María del Mar Vázquez, fue particularmente contundente.
En su discurso, Vázquez denunció que la creación de la agencia carecía de un plan de financiación claro y de una estrategia de acción coherente que justificara su existencia. Según la diputada, el gobierno no había ofrecido ninguna justificación sólida para la creación de una nueva agencia, y todo parecía apuntar a que se trataba de un proyecto que, en última instancia, se utilizaría para colocar a los amigos del poder en cargos clave de la administración pública. Vázquez señaló que no solo se estaba poniendo en riesgo el dinero público, sino que además se estaba favoreciendo un sistema clientelista que, según ella, llevaba años asentado en las estructuras del poder político del país. Además de las críticas sobre la falta de planificación y transparencia, María del Mar Vázquez también señaló un aspecto fundamental: la duplicación de funciones. Según la diputada, la creación de esta nueva agencia no solo era innecesaria, sino que solo contribuiría a la multiplicación de organismos públicos con funciones que ya estaban siendo cubiertas por otras instituciones del sistema sanitario español. Vázquez fue tajante al afirmar que, en lugar de crear nuevas estructuras burocráticas, lo que el país necesita es una reforma profunda del sistema de salud que aborde problemas de fondo, como la falta de recursos, la saturación de los hospitales y la ineficiencia en la gestión. Los expertos en salud pública, que también se sumaron al rechazo de la propuesta, coincidieron con el Partido Popular en que la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública solo sería una medida cosmética que no resolvería los problemas estructurales que enfrenta el sistema sanitario. El Partido Popular, con esta intervención, no solo se mostró firme en su oposición a la creación de la agencia, sino que también dejó claro que uno de sus principales objetivos era desmantelar lo que consideraba una estrategia del Partido Socialista para perpetuar su red clientelista. Para muchos, el rechazo a la propuesta representó una victoria no solo en términos políticos, sino también en lo que respecta a la lucha contra lo que algunos ven como el uso de las instituciones para favorecer a los más cercanos al poder. En este contexto, la figura de Mónica García, lejos de ser la defensora de una reforma sanitaria real, se convirtió en el símbolo de una administración incapaz de ofrecer soluciones eficaces y, sobre todo, dispuesta a sacrificar los intereses de la mayoría para mantener el control político. El rechazo de esta propuesta ha dejado al gobierno en una posición política comprometida, ya que no solo ha sufrido una derrota importante, sino que también ha visto cómo sus iniciativas más polémicas se han ido desmoronando una tras otra. Para la oposición, la creación de esta agencia representaba más una maniobra política que una necesidad real del sistema sanitario, y el hecho de que haya sido rechazada con tal contundencia solo refuerza la narrativa de un gobierno que parece más centrado en mantener su red de poder que en resolver los problemas reales del país. Para Mónica García, esta derrota será difícil de superar, no solo por el impacto político que ha tenido, sino también por la humillación pública que ha sufrido al mostrarse incapaz de defender una propuesta que, para muchos, ya estaba condenada al fracaso desde el principio. Vox, por su parte, no tardó en mostrar una postura igualmente firme y contundente contra la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, y el diputado David García Gómez fue uno de los principales voceros de la oposición a esta propuesta. Sin rodeos, García Gómez calificó la creación de la agencia como un pago por los servicios prestados de Fernando Simón, el que fuera director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias durante la pandemia de COVID-19. Según Vox, la agencia no era más que una excusa para premiar a Simón, a quien acusaron de ser un simple títere de los exministros de Sanidad Salvador Illa y Pedro Sánchez, a quienes consideraban responsables de una gestión desastrosa durante la crisis sanitaria. García Gómez no escatimó críticas al señalar que, en su opinión, lo único que hacía esta agencia era proporcionar una plataforma para que los aliados del gobierno pudieran seguir obteniendo puestos privilegiados, algo que ya había ocurrido durante la pandemia cuando Simón, a pesar de ser ampliamente criticado por su gestión, siguió siendo una figura destacada en el gobierno. Para Vox, esta agencia representaba algo mucho más siniestro, una herramienta ideológica que iba más allá de la gestión sanitaria. García Gómez advirtió que la creación de este organismo no solo era innecesaria, sino que, en realidad, encarnaba un intento de seguir restringiendo los derechos y libertades de los ciudadanos bajo el pretexto de la salud pública. Un argumento que Vox consideraba ya ampliamente desacreditado tras las medidas draconianas implementadas en 2020 por el gobierno de Pedro Sánchez. Según Vox, este nuevo organismo sanitario no solo sería un gasto innecesario de recursos públicos, sino que también serviría para consolidar una política autoritaria que, a juicio del partido, ya había quedado demostrada con las decisiones del gobierno durante la crisis del COVID-19. Recordaron cómo, en el apogeo de la pandemia, el Ejecutivo de Sánchez implantó medidas que, según Vox, representaron un ataque directo a las libertades fundamentales de los ciudadanos. Confinamientos severos, restricciones a la movilidad,
cierres de negocios y comercios, y una serie de limitaciones que, según ellos, no estaban justificadas por la situación sanitaria. García Gómez acusó al gobierno de querer aprovechar cualquier crisis, real o supuesta, para continuar con su agenda de control social, implementando políticas que, lejos de proteger la salud pública, buscaban afianzar el poder del Ejecutivo a través del miedo y la restricción de derechos. Esta postura fue explícitamente rechazada por Vox, que no dudó en calificar la creación de la agencia como un intento más de la izquierda para seguir gobernando de manera autoritaria, argumentando que, en lugar de crear nuevas estructuras, lo que el país necesitaba era una reforma profunda del sistema de salud, basada en la eficiencia y la transparencia, no en la expansión de la burocracia. Al finalizar la votación en el Congreso, con la derrota de la propuesta del gobierno, Mónica García no tardó en intentar justificar el rechazo de la ley, pero lo hizo de una forma que muchos consideraron más como una táctica de distracción que como una defensa sólida de la propuesta. Lejos de reconocer que la oposición había logrado bloquear una ley que carecía de justificación sólida, la ministra intentó desviar la atención de los verdaderos motivos de la derrota, recurriendo a un argumento que parecía más bien un intento de asustar a la población. Según García, el rechazo de la ley significaba que, en caso de que en el futuro se produjera una nueva pandemia, España estaría desprotegida y vulnerable ante cualquier emergencia sanitaria. Esta retórica alarmista, que se centraba en generar miedo entre los ciudadanos, no hizo más que exponer la falta de argumentos sustanciales que acompañaban la propuesta del gobierno. En lugar de presentar evidencia clara y convincente de que la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública fuera una medida urgente y necesaria para la protección de la salud pública, García apeló a la ansiedad colectiva sobre la posibilidad de futuras crisis sanitarias, algo que no convenció a los diputados ni a la opinión pública. De hecho, la estrategia de la ministra de culpar a la oposición por lo que consideraba un grave error terminó por poner aún más en evidencia las debilidades del gobierno. Este intento de desviar la responsabilidad hacia los partidos opositores, acusándolos de estar poniendo en peligro la salud pública, resultó contraproducente. En realidad, el fracaso de la propuesta no fue más que una consecuencia de la falta de visión y liderazgo del gobierno de Pedro Sánchez. La incapacidad de la ministra y del gobierno para justificar adecuadamente la necesidad de la nueva agencia, sumada a las numerosas críticas de la oposición, dejó al descubierto que, detrás de esta propuesta, no existía una estrategia clara para mejorar la gestión sanitaria del país. De hecho, muchos consideraron que la creación de este organismo solo representaba un intento de perpetuar la red clientelista del Partido Socialista, en lugar de solucionar problemas reales del sistema sanitario español. La falta de transparencia y de una planificación adecuada fue un factor clave en el rechazo de la ley, y la estrategia de Mónica García, al recurrir a tácticas de miedo, solo sirvió para exponer aún más la fragilidad de su argumento. La oposición no solo había logrado bloquear una propuesta que consideraba innecesaria, sino que también había demostrado que no todo podía ser justificado en nombre de la salud pública. La respuesta del gobierno, marcada por la falta de autocrítica y la utilización de retóricas alarmistas, dejó claro que el Partido Socialista no había aprendido de los errores cometidos durante la crisis del COVID-19 y que seguían intentando gobernar a través de la manipulación y el control. En este contexto, el rechazo a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública no solo representó un revés para el gobierno, sino también una victoria para aquellos que, como Vox y el Partido Popular, luchan contra lo que consideran un intento del Ejecutivo de seguir expandiendo su poder en detrimento de los derechos y libertades de los ciudadanos. La derrota de esta ley fue un recordatorio de que, aunque el gobierno de Sánchez sigue intentando mantener su red clientelista y autoritaria, hay una oposición cada vez más firme dispuesta a ponerle freno a estos intentos. La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que durante meses fue defendida con vehemencia por el gobierno como una solución indispensable para mejorar y modernizar el sistema sanitario en España, ha quedado al descubierto como una maniobra política más para consolidar el poder y los privilegios de los aliados del Ejecutivo. Desde el principio, el Partido Socialista y sus socios de coalición presentaron esta nueva agencia como un paso necesario para fortalecer la infraestructura sanitaria del país, asegurando que su creación respondería a una supuesta necesidad de reformar el sistema de salud pública en respuesta a las lecciones aprendidas durante la crisis sanitaria del COVID-19. Sin embargo, lo que se ha ido revelando a lo largo de este proceso es que, lejos de centrarse en la mejora real de la calidad de los servicios públicos y en la atención a las necesidades de los ciudadanos, el verdadero objetivo de la creación de esta agencia era mucho más relacionado con la consolidación de una red clientelista, donde los aliados del gobierno pudieran ocupar posiciones clave, con las consiguientes retribuciones de dinero público, sin una verdadera justificación para ello.
Este intento de utilizar el sistema sanitario como una extensión del aparato de poder del Partido Socialista ha sido percibido por la oposición, y por muchos sectores de la sociedad, como una estrategia descarada para perpetuar el control político sobre los recursos del Estado. En lugar de estar enfocados en mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, el gobierno de Pedro Sánchez parece estar más interesado en asegurar los puestos de trabajo para sus amigos, familiares y aliados, en lo que muchos consideran una forma de compensar a aquellos que han sido parte del círculo cercano del poder durante años. Este tipo de prácticas, lejos de generar confianza en la ciudadanía, solo alimenta la percepción de que la política en España sigue siendo un terreno de lucha por el poder y el beneficio personal, a expensas del bienestar colectivo. La votación en el Congreso, que resultó en el rechazo rotundo de la propuesta, ha dejado claro que los intereses del gobierno, enfocados en mantener y expandir su red clientelista, no están alineados con los verdaderos intereses de los ciudadanos. A pesar de los esfuerzos por parte del Ejecutivo para presentar esta agencia como una medida esencial para la protección de la salud pública, la oposición, encabezada por partidos como el Partido Popular y Vox, ha logrado demostrar que la creación de este nuevo organismo no solo era innecesaria, sino también peligrosa para los principios de transparencia y eficiencia en la administración pública. En lugar de abordar las necesidades reales del sistema sanitario, esta agencia parecía más bien una forma de seguir consolidando el poder político a través del control de los recursos estatales y el nombramiento de personas de confianza en cargos clave. Así, el gobierno de Pedro Sánchez ha quedado expuesto, ya que sus prioridades no parecen ser las de servir a la ciudadanía, sino más bien las de afianzar su propia posición política, asegurando que los mismos actores continúen beneficiándose del sistema. El Partido Popular, al igual que Vox, ha demostrado que está dispuesto a frenar cualquier intento del gobierno de seguir consolidando este sistema clientelista, aun cuando ello implique entrar en conflicto directo con el propio Ejecutivo. A pesar de que el Partido Popular sigue siendo criticado por algunos sectores de la sociedad por sus posturas más conservadoras, especialmente en cuestiones relacionadas con la ultraderecha, ha dejado claro que no está dispuesto a permitir que el Partido Socialista siga utilizando el sistema de salud pública como un medio para colocar a sus aliados en posiciones de poder. En su intervención en el Congreso, el PP dejó claro que no estaban dispuestos a ser cómplices de una maniobra política que no solo carecía de justificación, sino que también representaba una amenaza para la gestión eficiente de los recursos públicos. La postura del Partido Popular ha demostrado que, más allá de las diferencias ideológicas, hay un terreno común entre la oposición en lo que respecta a la lucha contra el clientelismo político y el abuso de poder en el ámbito público. Aunque el PP y Vox han tenido enfrentamientos en el pasado sobre temas más ideológicos, en esta ocasión, su unidad en la defensa de los intereses de los ciudadanos frente a las maniobras del Ejecutivo ha sido un claro mensaje de rechazo a la corrupción y el nepotismo. Lo que se ha dejado claro con esta batalla política es que, en la actualidad, los intereses personales y partidistas siguen primando sobre el bienestar común de la población. Mientras tanto, los ciudadanos continúan esperando que sus políticos se centren en lo que verdaderamente importa: mejorar la calidad de vida, proteger los derechos fundamentales de todos los españoles y garantizar un futuro más justo y equitativo para todas las personas que viven en el país. Sin embargo, en lugar de ello, se siguen tomando decisiones que parecen más enfocadas en consolidar el poder político de los mismos de siempre. El sistema sanitario, que debería ser una prioridad absoluta, no ha sido objeto de una verdadera reforma que busque la eficiencia y la equidad, sino que se ha utilizado como una herramienta política para asegurar que los mismos actores sigan al mando, con los correspondientes beneficios económicos y de poder. La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que había sido presentada por el gobierno como una respuesta a los desafíos derivados de la pandemia, no solo fue un intento fallido, sino también una manifestación más de la lucha política por el control de los recursos del Estado. En lugar de una propuesta orientada a la mejora real del sistema sanitario, lo que se intentó fue consolidar un mecanismo que sirviera para colocar a los amigos del gobierno en cargos de poder, sin ningún tipo de justificación clara que lo respaldara. El rechazo de esta propuesta ha demostrado que los ciudadanos no están dispuestos a tolerar este tipo de maniobras políticas, y que hay un creciente rechazo a los intentos de los partidos en el poder de seguir controlando el sistema en beneficio propio. La derrota de esta ley ha dejado claro que, por el momento, existe una oportunidad para frenar los excesos del poder y exigir un cambio real en la política española, que ponga el bienestar de los ciudadanos por encima de los intereses de los partidos políticos. En conclusión,
Lo que esta batalla política ha demostrado es que, en muchos casos, los intereses partidistas y las luchas internas entre los principales actores políticos son más importantes que las necesidades reales de la ciudadanía. Los ciudadanos siguen siendo testigos de un sistema político que se ve cada vez más alejado de sus preocupaciones y de lo que realmente necesita el país. En lugar de centrarse en la mejora de los servicios públicos, en la protección de los derechos de los ciudadanos y en la creación de un sistema sanitario más justo y accesible para todos, los políticos parecen estar más enfocados en sus propios intereses. La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública fue solo una manifestación de esta lucha por el control, y su rechazo ha dejado claro que los ciudadanos, aunque no siempre tengan el poder de decisión, tienen la capacidad de hacer oír su voz y exigir un cambio en el rumbo de la política española. Si te ha interesado esta información, no olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho.